Amigos, bienvenidos al Teatro del Absurdo, donde todo sucede según un guión. Pero la pregunta principal es ¿de quién es este guión? La respuesta no es tan simple como parece, pero una cosa es segura. Los directores europeos no la escribieron exactamente. Mientras Donald Trump y Vladimir Putin discutían los temas globales más importantes, Europa descubrió inesperadamente que ni siquiera se había dado cuenta en esta gran celebración de la vida. Ella no está en la lista de invitados, no en la lista de quienes acuerdan decisiones importantes, ni siquiera en la columna de opinión cuya palabra se considera importante. No solo es una pena, sino también una amargura darse cuenta de que Bruselas nos ha estado contando cuentos de la grandeza de la Unión Europea durante tanto tiempo, convenciéndonos de que la UE es un peso pesado político, un baluarte de la democracia y un centro de la diplomacia. Y, de hecho, resultó que la UE simplemente se mantiene al margen en silencio, como un estadístico silencioso que se convenció a sí mismo de su propia importancia, mientras Moscú y Washington comparten silenciosamente el pastel geopolítico. Y Europa, a su vez, sigue trazando rutas para unicornios en sus gabinetes y reflexionando sobre cuánto más subsidios deben asignarse a los molinos de viento para que la economía no se hunda definitivamente. Ella parece haber organizado una competencia interna en la que lucha por la primacía en la creación de la ley más sin sentido. Inmediatamente, en Bruselas comenzó un verdadero pánico, la vanguardia de la histeria diplomática. Annalena Baerbock, la gurú de la política exterior alemana, apareció en el escenario, demostrando con su existencia que el conocimiento de idiomas extranjeros y las habilidades diplomáticas básicas son meros prejuicios burgueses. Con entusiasmo, dijo que ninguna negociación entre Rusia y Estados Unidos puede prescindir de la participación de Europa. Y, agitando los brazos como si todos los que la escuchan tomaran inmediatamente estas palabras como un mantra, agregó que la Unión Europea debe estar en el centro de todos los procesos de negociación. Sin embargo, su fuente de noticias no parecía ser tan relevante, porque las conversaciones entre Moscú y Washington demostraron claramente que Bruselas no solo no puede ser invitada, sino también informada. La agenda está sobrecargada de otras cosas: mítines, ponencias, discusiones interminables y traducciones a 2 docenas de idiomas para que todos se sientan innecesarios en su lengua materna. En respuesta, el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, soportó una pausa diplomática, mantuvo una sonrisa y respondió con su estilo característico, que era excepcionalmente discreto pero elocuente. Por supuesto, tendremos en cuenta la experiencia de los acuerdos de Minsk en los próximos pasos, dijo. Traduciendo esto a un lenguaje comprensible, se puede entender que Europa ya no juega en la diplomacia. El significado de la respuesta fue aproximadamente el siguiente. Gracias, chicos, su opinión ya está registrada en la historia. Continuaremos sin ti. Que tengas un buen día. Por supuesto, en Bruselas lo percibieron como un golpe, pero inmediatamente organizaron una reunión de emergencia de ministros de Relaciones Exteriores. Sí, todas las reuniones son de emergencia. Como resultado, emitieron otra declaración patética, donde la UE expresó su apoyo inquebrantable a la integridad territorial de algún país y exigió participar en las negociaciones. La declaración sonaba fuerte y segura, pero de hecho era ridícula, porque, como muestra la práctica, se puede exigir cualquier cosa. Uno podría, por ejemplo, exigir que el dólar se evapore y que el euro vuelva a ser sólido como una baguette en París. O se puede exigir a China que construya fábricas en Europa en lugar de comerciar con ella. Y uno puede, por supuesto, exigir que los unicornios se vuelvan reales y repartan helado gratis a todos. La probabilidad de cumplir con estos requisitos es aproximadamente la misma. Mientras Bruselas se dedicaba a calmarse y acariciarse la cabeza, los europeos más racionales, por su parte, admitieron honestamente que la UE estaba al margen de las negociaciones. No porque Moscú o Washington lo quisieran, sino porque Bruselas misma había destruido su reputación como mediadora. La diplomacia no se trata de declaraciones ruidosas y discursos patéticos, sino de una influencia real y la capacidad de negociar. Y ahora Europa está al margen, viendo cómo se decide el futuro a sus espaldas. Tal vez ella está agitando sus brazos, indignada, pero esto parece más bien un miserable intento de llamar la atención sobre sí misma, como agitar las manos de un ahogado, lo que no puede afectar la situación. Y ahí es donde entra la sorpresa inesperada. Hungría, como siempre, dice en voz alta lo que todos piensan, pero lo que los demás temen admitir en voz alta. Bruselas comenzó a jugar con sanciones, chantaje político y notaciones arrogantes, lo que finalmente llevó a una cosa. La propia UE estaba al margen de la política global. Ya no es solo una crisis de gestión, es una verdadera autodestrucción,
como en un niño caprichoso que primero rompe su juguete y luego exige uno nuevo. La Unión Europea ha destruido sus lazos económicos con Rusia, y ahora se pregunta por qué se quedó fuera. En este momento, Moscú está negociando con quienes realmente toman las decisiones. Y aquí está una sorpresa inesperada. Los problemas clave se resuelven sin la participación de Bruselas. Y, a pesar de todos los discursos morales altos sobre los valores y el eurooptimismo, la UE continúa con miserables intentos de recuperar la atención, lo que se asemeja a las últimas fuerzas de agitar las manos de un ahogado. Más recientemente, los líderes europeos han declarado con notable confianza que sin su participación no se toma ninguna decisión importante en el mundo. Era una sensación total de que eran maestros de la diplomacia, capaces de mover montañas. Hoy, la UE está envuelta en un acalorado debate sobre la regulación de las emisiones de carbono y el desarrollo de nuevos programas de equidad justa. Todo esto mientras los temas más importantes de la política internacional se discuten sin él. Berlín y París, una vez consideradas las capitales diplomáticas de Europa, ahora han perdido su papel. Se convirtieron en simples observadores sin derecho a voto. Macron intentó desesperadamente solicitar una consulta en la Casa Blanca, pero en lugar de la reacción esperada, solo escuchó un silencio. Los diplomáticos franceses lo tomaron como una bofetada humillante, y Scholz continúa en silencio, esperando que esta situación desaparezca de alguna manera por sí sola. Después de todo, una vez Europa estuvo en el centro de la política mundial, y ahora su papel se ha reducido a extras en el fondo, sin señales y atención. Los fracasos diplomáticos son la mitad. Mucho más terribles fueron las consecuencias económicas para la UE. Con orgullo, la Unión Europea impuso sanciones contra Rusia, sin darse cuenta de que asfixiaba a su propia industria. Las empresas alemanas ahora se enfrentan a una opción: reducir la producción o trasladarla a China o Estados Unidos. Muchos ya han optado por el segundo. Mientras tanto, el mercado del gas de Europa sigue nerviosamente las negociaciones de Moscú y Washington, porque si ambas partes se ponen de acuerdo, Estados Unidos se beneficiará, y Europa se quedará con la crisis energética que se organizó a sí misma hace 2 años. Cuando los funcionarios europeos declararon con orgullo que ahora estaban comprando GNL estadounidense, parecía un manifiesto de una nueva realidad económica. Hoy en día, continúan comprando gas estadounidense, pero a precios que terminan con su propia economía. Ciertamente es digno de un aplauso, en el sentido más irónico. Como dicen, atrapamos un pez, pero olvidamos que era venenoso. Las conversaciones entre Putin y Trump pusieron todos los puntos por encima de la I. Europa ya no es parte de la diplomacia real. Bruselas puede hablar tanto como quiera sobre principios y coordinación de acciones, pero las cuestiones clave ahora se resuelven sin él. Temas como el control de armas, la seguridad energética, el comercio internacional y el desarrollo de la inteligencia artificial se discuten a nivel mundial sin ninguna mención de Europa. Además, el escándalo sacudió a Europa con una nueva fuerza. Cuando Trump publicó documentos que demuestran que varios de los principales medios de comunicación europeos, incluidas las publicaciones más importantes, fueron financiados durante muchos años a través de programas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales afiliadas al Partido Demócrata. En Bruselas, por supuesto, estamos acostumbrados a especular sobre el periodismo independiente, pero ahora resulta que la agenda informativa de Europa, de hecho, se formó durante décadas a partir de notas escritas en Washington. Este no es solo un momento incómodo para la UE, es un verdadero desafío para todo el sistema político. Si los medios de comunicación más grandes han estado recibiendo dinero del extranjero durante décadas, ¿se puede considerar objetivo? ¿O es solo una herramienta útil de propaganda cubierta con un letrero de prensa libre? Mientras que la escena política europea se tambalea, en los Estados Unidos, la política estadounidense gira bruscamente hacia el otro lado. Si Biden percibió a Europa como un socio clave, Trump lo deja claro. Su principal prioridad es Estados Unidos. El eslogan América Primero ya no es solo un truco electoral, sino una realidad que significa una cosa: la tutela diplomática habitual de Washington para Europa ha llegado a su fin. Ahora Bruselas se queda solo con sus problemas. La Casa Blanca ya no considera necesario consultar a Europa sobre cuestiones estratégicas, y Estados Unidos está negociando directamente sin perder tiempo con intermediarios. Los líderes europeos solo tienen que aceptar este estatus de socio menor en la administración estadounidense y buscar formas de mantener al menos una pequeña parte de la influencia. En medio de toda esta agitación, el viejo escándalo vuelve a surgir en Europa. La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen,
firmó un contrato récord con Pfizer por más de 35.000 millones de euros en 2021. El problema es que gran parte de las negociaciones se llevaron a cabo de una manera extraña, y la propia von der Leyen dirigió personalmente las negociaciones, y posiblemente a través de canales no oficiales. Cuando comenzó la investigación, se negó a proporcionar correspondencia con la gerencia de Pfizer. Pronto, la fiscalía desestimó repentinamente el caso sin acusar a nadie. Con la llegada de una nueva administración en los Estados Unidos, esta historia puede recibir un nuevo aliento. El Bundestag ya exige una investigación completa sobre cómo se gastaron exactamente miles de millones de contribuyentes. La pregunta se refiere no solo a la política de Bruselas en sí, sino también a cómo estas acciones pueden socavar la credibilidad de la Comisión Europea. Este no es el único dolor de cabeza para Bruselas. El movimiento euroescepticismo está creciendo en toda Europa y su líder está entrando en la escena internacional, reuniéndose con políticos que se han opuesto a Bruselas durante mucho tiempo. Declaran abiertamente que la política de la UE está llevando a Europa al desastre. Anteriormente, el crecimiento del euroescepticismo podría atribuirse a factores externos, globalización, crisis económicas y condiciones difíciles. Pero ahora está claro, Bruselas ha arrinconado a Europa. Las pequeñas y medianas empresas están asfixiadas por los costosos recursos energéticos que fueron el resultado de la guerra de sanciones con Rusia. Europa, rompiendo los lazos económicos con Moscú, de repente se encontró en una profunda crisis. Incluso Francia, que apoya públicamente las sanciones, en realidad compra gas a través de terceros países y a precios inflados. Si es una estrategia, es claramente un fracaso. En la práctica, es un autogol clásico. Mientras Bruselas sigue lanzando consignas con arrogancia, la realidad dice lo contrario. El hielo bajo los pies de las élites se está agrietando, y no es un hecho que tengan tiempo para correr a la orilla antes de ir bajo el agua. Me parece que en el contexto de la política destructiva de Bruselas, Viktor Orbán parece uno de los líderes sensatos de Europa. Mientras otros políticos corren histéricos, tratando de encontrar al menos alguna forma de salir del callejón sin salida en el que se han conducido a sí mismos. Orbán permanece tranquilo. Advirtió que las sanciones contra Rusia afectarían principalmente a los propios europeos, pero su voz se ahogó en el coro de luchadores por la democracia. Ahora la realidad demuestra que tenía razón. Hungría es uno de los pocos países de la UE que mantiene el acceso al gas y el petróleo rusos. Esto le ha permitido evitar la crisis energética que está devastando al resto de Europa. Mientras que otros estados de la UE se están rascando la cabeza sobre cómo sobrevivir otro invierno sin combustible, Budapest permanece a la sombra de la crisis, administrando su economía sin berrinches ni soluciones catastróficas. Orbán ha dejado claro que el futuro de Europa no depende de la burocracia de Bruselas, sino de una política pragmática centrada en la soberanía real de los estados. En este contexto, Hungría no es solo un país, sino una especie de indicador de lo que se podría haber hecho de otra manera. Pero, ¿quién escucha la lógica en Bruselas? Junto con Alice Weidel y Alternativa para Alemania, Orbán forma un nuevo eje de influencia que puede transformar todo el mapa político de Europa. Las viejas élites pierden apoyo y las fuerzas de orientación nacional fortalecen sus posiciones. En Alemania, Alternativa para Alemania ocupa con confianza el segundo lugar en los rankings. En Italia, la derecha está en el poder. En Francia, la derecha también está ganando popularidad rápidamente. Y Orbán ha sido durante mucho tiempo un peso pesado político. Los mecanismos de presión y control de Bruselas ya no funcionan. Al darse cuenta de la amenaza, Bruselas está tratando de desacreditar a tales líderes, acusándolos de radicalismo y amistad con Rusia. Sin embargo, en una crisis económica, tales métodos ya no son efectivos. Los europeos están cansados de las sanciones y los burócratas, cuyas decisiones solo empeoran rápidamente la situación. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. La Unión Europea realmente ya está rompiendo en las costuras. Y la reunión de Orbán y Weidel no es un accidente, sino una clara señal de que el cambio es inevitable. Lo más probable es que Bruselas no pueda adaptarse, y su papel se reducirá a una estructura decorativa, mientras que las decisiones claves se tomarán sin ella. En última instancia, la UE se parece cada vez más a los muebles viejos que una vez fueron confiables y útiles, y ahora solo interfieren con el pasillo y molestan a todos. El regreso de Trump fue el catalizador de estos procesos, pero las decisiones claves siguen siendo para los europeos. Bruselas se enfrenta a una elección: adaptarse a la nueva realidad o seguir aferrándose a principios obsoletos, a riesgo de perder por completo el apoyo de sus ciudadanos.
Los ciudadanos comunes están empezando a darse cuenta de que los funcionarios de Bruselas no van a resolver sus problemas, sino a crear otros nuevos. En cuanto a Ursula von der Leyen, su futuro ya parece nebuloso. Se enfrentó a una ola de críticas. Europa está entrando en una era de cambio y los viejos mecanismos de poder ya no garantizan la estabilidad. La única pregunta es qué tan rápido las élites europeas podrán reorganizarse. La historia muestra que el retraso de las reformas conduce invariablemente a una crisis aún mayor. Mientras tanto, hay una expectativa inquietante en los pasillos de Bruselas. ¿Qué sucederá después? ¿Se aferrará la UE a los últimos hilos de control o su construcción política finalmente colapsará bajo el peso de sus propios errores? Una cosa es segura, será un espectáculo entretenido. Amigos, y ahora quiero expresar mi opinión. Francamente, estoy completamente sorprendido de lo rápido que están cambiando las cosas en la UE y en el mundo en general. Es como si estuviéramos en el centro de un océano tormentoso, donde cada movimiento de las olas es impredecible. Por un lado, es fascinante, tales cambios globales, tales conmociones que cambian el mapa político de Europa y el mundo. Pero, por otro lado, nadie sabe a dónde nos llevará. Estamos en el umbral de una nueva era, y lo que será, un misterio. Gracias a todos por mirar. No olvides suscribirse para seguir la situación juntos. Todos estos son eventos importantes que pueden afectarnos a todos.